Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en su nuevo programa de Luces para el Alma, en una nueva emisión este sábado por la tarde. Agradecemos a todos los que nos siguen, todos los que nos escuchan. Como siempre, traemos a la luz de la óptica espírita un nuevo tema interesante en el día de hoy. Y como es de costumbre, hoy nos acompañan diferentes personas que traen a través de su conocimiento, de su estudio, para traernos luces acerca de temas importantes, desde la luz que nos da el espiritismo. Hoy no nos acompaña nuestro compañero y amigo Alcel Reynolds, pero nos acompaña hoy nuestro amigo Hugo Guzmán. Bienvenido, Hugo. Buenas a todos los oyentes. Estamos muy contentos de hacer parte de esta actividad en el día de hoy. Hoy trataremos un tema muy interesante para todos nuestros oyentes y compañeros del Ideal Espírita. Con el programa de hoy queremos dejar plasmada las bases de la doctrina espírita, lo relativo a la creación del universo y la vida. Son conceptos que nuestra doctrina tiene claros y los explica bajo la óptica científica. Para iniciar, es preciso hacer una breve reseña de los puntos más sobresalientes de la doctrina espírita. Estos conocimientos que la doctrina espírita nos ha enseñado con respecto al tema de hoy, que es el universo y la vida desde la óptica espírita, a fin de poder entender más fácilmente lo que trataremos a continuación. Así es, muy bien, Hugo. Hoy vamos a tratar este tema bien interesante, como lo mencionaba Hugo, y es interesante entender dentro de lo que nos explica la doctrina espírita de los atributos de la divinidad, porque en él vamos a encontrar muchas de las respuestas al tema que trataremos hoy. Entonces, entender que Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, nos dará esas luces desde este punto de vista para comprender lo que queremos transmitir en el día de hoy. Para creer en Dios basta con pasear la mirada sobre las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. Eso es lo que hemos aprendido a través de la doctrina espírita. Y por eso tomamos como punto de referencia a Dios, como ángulo del tema que importante, eh, como el punto clave para el tema de hoy. Entonces, Él ha creado el universo que comprende la totalidad de los seres animados, es decir, con vida, e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal y los seres inmateriales el mundo invisible o espírita, es decir, de los espíritus. Estos conceptos tenemos que tenerlos claros para comprender lo que vamos a ir tratando. Con relación al mundo espírita, sinónimo de mundo de los espíritus. Eh, el mundo espírita es el mundo normal, primitivo, eterno, que persiste y sobrevive a todo. El mundo corporal es secundario. Podría dejar de existir, nos aclaran los espíritus, o no haber existido jamás, sin alterar la esencia del mundo espírita. En el hombre, entonces podemos comprender que en el hombre hay tres elementos. Primero, el cuerpo o ser material, análogo a los de los animales, y animado por un principio importante que iremos a tratar más adelante, que es el principio vital. Eh, Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Es como lo define Kardec en, en la introducción al libro de los espíritus. Tercero, el lazo que permite la unión del cuerpo y ese principio inteligente, que es el espíritu, eh, conocido a través de lo que se denomina en la doctrina espírita como perispíritu, como así lo denominó Kardec. Entonces, a partir de estos conceptos, iremos desglosando una serie de situaciones para entender el universo y la vida a la luz de la óptica espírita. Y para esto, Hugo, yo sí quisiera que nos explicara porque los espíritus en la pregunta 27 del libro de los espíritus, hay algo bien interesante que ellos nos narran. Yo quisiera que tú nos explicaras esa parte, por favor. Sí,
es hablar de la realidad de la cual hacemos parte, pero que a veces nos toca un poco de trabajo comprender. Y algo que nos ayudan los espíritus para comprender y entender el universo, la vida, es la definición que nos dan de Dios. La pregunta número 1 del libro de los espíritus, cuando Allan Kardec cuestiona a las entidades superiores del mundo espiritual sobre qué es Dios, ellos le contestan que Dios es la inteligencia, causa primera de todas las cosas. Está diciendo, nos reafirma todos los atributos que anteriormente nuestro compañero Alex había mencionado. Entonces vemos que en la pregunta 27 del libro de los espíritus, y teniendo claro que Dios es la inteligencia suprema, que es la causa primera de todo, los espíritus nos dicen de que hay dos elementos generales en el universo, teniendo claro de que Dios no hace parte del universo, porque el universo es una creación de Dios. Entonces hay dos elementos en el universo, uno es la materia y el espíritu. Y que por encima de estas dos creaciones que encontramos en el universo, estos dos elementos, está Dios, como el ser supremo, como el creador supremo. Entonces vemos que Dios crea dos principios, un principio material y un principio espiritual. Entonces el Padre de todas las cosas, que es Dios, al crear el espíritu, la materia, los hace siempre con un objetivo, que es el objetivo de la evolución, de la trascendencia, de la forma y de la trascendencia también del psiquismo, el cual hace parte el espíritu como tal, ¿no? Entonces vemos, según nos explican los espíritus, en la pregunta 27, nos dicen que estos dos elementos, el espíritu y la materia, vemos que al elemento material es preciso añadirle el fluido universal, o sea, un fluido especial que desempeña el papel de intermediario entre el espíritu y la materia. Entonces vemos que cuando ellos nos dicen de que hay que añadirle al elemento material, nos está diciendo que el fluido universal hace parte, ¿no? Hace parte constitutiva de esta materia universal primitiva, que en cierta manera son sinónimos. El fluido cósmico universal que nosotros ya conocemos por otras charlas, otros programas, es es la misma materia elemental primitiva que da origen a todas las formas materiales que podemos percibir y que no podemos percibir, porque hay materia que escapa a nuestros sentidos, porque ya sabemos que nuestras percepciones están limitadas a los órganos que poseemos en este mundo, que es un mundo de prueba y expiación, es un mundo que está en un proceso evolutivo. Entonces, el papel de intermediario que vemos en el fluido cósmico universal, o el fluido universal, como nos dicen los espíritus, ese papel lo cumple a raíz de que la materia propiamente dicha es muy densa para que el espíritu pueda actuar sobre ella directamente. Entonces se necesita un puente, un lazo que permita esa acción del espíritu sobre la materia. Ese lazo es el fluido cósmico universal. Entonces vemos que este fluido cósmico universal también puede sufrir modificaciones especiales. Esas modificaciones especiales podemos encontrar dentro de ese grupo lo que es el fluido cósmico universal, podemos encontrar el fluido vital, que viene a ser también, por decirlo así, como un fluido eléctrico animalizado, como nos narran los espíritus. ¿Qué más que este fluido vital lo que hace es permitir la manifestación de la vida, de que surja la vida? Y más adelante en el programa vamos a seguir profundizando sobre ese fluido vital, que no es más que el principio vital. Los seres orgánicos que nosotros conocemos poseen esta fuerza íntima que da origen al proceso de la vida, al fenómeno de la vida, que no es más que el fluido vital. Entonces vemos que el fenómeno de la vida material, es común a todos los seres orgánicos. Eso lo tenemos claros, y que es independiente de la inteligencia y del pensamiento, que tanto la inteligencia como el pensamiento son facultades propias de ciertas especies orgánicas. Entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y de pensamiento, una de ellas está provista de un sentido especial, el sentido moral, que le da una superioridad sobre las otras, ahí la especie humana.
Entonces, ¿qué pasa cuando muere el cuerpo? Es una de las preguntas que nosotros debemos hacernos y siempre debemos meditar y profundizar. La doctrina espírita nos permite, mediante la reflexión de sus conceptos y la vivencia de sus postulados, llegar a ciertas conclusiones que nos llevan a tener una concepción más amplia de la vida y de lo que es el universo en sí. Así es, Hugo. Como bien hablabas hace un instante acerca de estos elementos, de cómo la vida comienza a producirse, a manifestarse, cómo se anima tanto en los animales, en las plantas, como en el hombre, pero nace al estar uno dotado de ese principio de inteligencia, de sentido moral, nace en cuestionamientos al hombre. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando muere el cuerpo? Ese cuerpo vitalizado durante un tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ser que está allí animándolo? Y los espíritus nos dicen que al abandonar el cuerpo, el alma regresa al mundo de los espíritus, concepto que habíamos definido al inicio de este programa del día de hoy, de donde había salido y que retorna a una nueva existencia material, oígase bien, existencia material, porque la vida es una. Estamos es provisto de que vivimos múltiples existencias materiales. Después de un lapso relativamente prolongado, durante el cual permanece, como lo afirma Kardec, espíritu errante. A este proceso le conocemos y se le conoce como la reencarnación, concepto que no hace parte solamente de la doctrina espírita, porque ya otras culturas antes ya lo tenían. Puesto que el espíritu debe pasar por varias encarnaciones, resulta de ahí que todos hemos tenido muchas existencias, como nos explican los espíritus, y que tendremos todavía otras, más o menos perfeccionadas, ya sea en la tierra o en otros mundos. Porque a través de la doctrina espírita entendemos que hay pluralidad de mundos habitados donde se expresan diferentes experiencias y que el espíritu evoluciona. La encarnación de los espíritus siempre ocurre en la especie humana. Sería un error creer que el alma o espíritu pueda encarnar en el cuerpo de un animal, concepto que se tenía y que aún se tiene en ciertas culturas, de que se puede retroceder y tener una experiencia como animal. A través de la lógica y del raciocinio, entendemos de que no es así, porque siempre se marcha hacia adelante, nunca se retrocede. Las diferentes existencias corporales del espíritu son siempre progresivas, jamás retrógradas, como dije hace un instante. No obstante, la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hacemos para alcanzar la perfección, nos enseñan los espíritus. Y así lo hemos ido comprendiendo a través de todo este proceso de estudio de la doctrina. Las cualidades del alma son las del espíritu que está encarnado en, en el cuerpo, de modo que el hombre de bien es la encarnación de un espíritu bueno, mientras que el hombre perverso es la de un espíritu que se encuentra en la inferioridad, que se encuentra aún con sentimientos eh, que no anida el bien en su corazón, que aún no lo comprende, que no lo entiende. Entonces entendemos de que una vez abandonamos el cuerpo, pasamos al mundo espiritual, no nos morimos, la muerte no existe, como nos lo afirma el Espíritu de verdad en el Evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa al regresar al mundo de los espíritus, Hugo? Una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿qué hay después del deceso del cuerpo, de la desintegración orgánica? Y vemos que los espíritus nos esclarecen mucho, diciéndonos de que antes de nacer, antes del nacimiento, antes de la concepción, antes que el óvulo, el espermatozoide de nuestros padres, ¿no? Se unieran para dar origen a este nuevo cuerpo físico, ya el espíritu existía. O sea, el alma ya tiene una individualidad antes de encarnar, antes de que se diera la unión del cuerpo con el espíritu. Ya él tiene una individualidad y esa individualidad la conserva después de separarse del cuerpo. Es decir, esa individualidad se manifiesta
en ese mundo espiritual, del cual procedemos y al cual regresamos. Entonces, a su regreso al mundo de los espíritus, el alma encuentra allí a los que conoció en la tierra, aquellos seres queridos, aquellos amigos que partieron primero que nosotros los reencontramos allá en el plano espiritual y vemos así que los lazos fraternales, los lazos de familia, los lazos y afectos se mantienen después de la muerte del cuerpo, porque el espíritu sobrevive a la muerte del cuerpo orgánico. Entonces, las existencias anteriores se vuelven, regresan a la memoria del espíritu, porque ya como nos ha comentado nuestro hermano Alex, el espíritu vive un proceso de reencarnación, un proceso evolutivo, cumpliendo esta ley reencarnatoria. Es decir, ya tuvimos existencias anteriores, en la cual nos manifestamos, tuvimos experiencias, tuvimos aprendizaje, tuvimos equívocos, tuvimos caídas morales y aciertos morales. Entonces, estas experiencias, cuando regresamos al plano espiritual después de la muerte del cuerpo, el espíritu comienza a traer a su memoria todos esos recuerdos del bien y del mal que ha hecho. Es como un resumen de todas sus experiencias reencarnatorias y especialmente su experiencia actual, todos los aciertos y desaciertos que tuvo en vida. Entonces vemos que la vida no cesa con la muerte del cuerpo, la vida continúa en otra fase, en otra esfera, en otra dimensión, que es la dimensión verdadera, la dimensión de la cual procedemos y venimos a la tierra, vivimos experiencias, aprendemos y retornamos para sacar conclusiones y así eh, preparar una nueva experiencia, una nueva reencarnación, donde podamos aprender, corregir y superar los errores que hemos cometido. Así es, Hugo. Y de eso, de esa situación que muy bien explicas, Hugo, eh, nos preguntamos, ¿a dónde habitan los espíritus que encarnan? ¿Dónde están? Ya entendemos de que una vez se regresa al mundo de los espíritus, ¿y dónde permanecen? Los espíritus encarnados habitan en los diferentes mundos del universo. Los espíritus que no están encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita como pensaríamos. Están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado. Nos ven y se relacionan con nosotros sin cesar. Conforman una población invisible que se agita alrededor nuestro. Esto es bien interesante porque entendemos de que a nuestro lado hay espíritus, algunos protegiéndonos, como nuestro espíritu guía, familiares o amigos que nos aman, y otros que no nos aman también, o afines incluso a a nuestros gustos, tendencias, inferioridades también. Eso es bien, bien importante entenderlo, porque están en todas partes y, y se ubican, porque no hay una región o lugar circunscrito determinado. En todas partes donde vibre la energía, vibre la emoción, ahí están los espíritus, ahí estamos. Cuando no tenemos el cuerpo físico, cuando no nos vemos. Y, y a partir de de este cuestionamiento, porque ya hemos dicho de que regresamos al mundo espiritual, de que podemos estar en diferentes lugares, de que poblamos los diferentes mundos del universo, eh, hay una pregunta interesante en el libro de los espíritus, que es la pregunta 39, Hugo, que me gustaría que nos ampliaras, porque esta nos dice que si podemos saber de qué modo se produce la formación de estos mundos donde nosotros formamos parte, reencarnamos y que hoy las investigaciones de la ciencia quieren saber tanto de ellos. Sí, esta pregunta es muy interesante, porque Allan Kardec cuestiona y le pregunta a estas entidades superiores que rigen los destinos de la Tierra, cuestionándole, o sea, ¿podemos saber de qué modo se produce la formación de los mundos? ¿En qué forma? Los espíritus nos responden que todo lo que se puede decir y que vosotros podéis comprender es que los mundos se forman con la condensación de la materia diseminada en el espacio. Respuesta que está acorde y total concordancia con los estudios actuales de la formación de los mundos.
Entonces vemos que el universo es un constante reciclaje del polvo cósmico, que vemos que es producto de la explosión de estrellas, de la desintegración de planetas. Este polvo cósmico a través de los milenios y de las eras, movido por las fuerzas gravitacionales, que no son más que las leyes divinas, reciclan todo este polvo estelar, todo este polvo cósmico y dan origen a nuevos planetas, nuevos soles. Y este proceso se da a través de la condensación, porque este polvo que está esparcido en el universo como residuo de viejos planetas, de viejas estrellas, eh, se va reciclando a través de esta misma ley y de progreso que encontramos en el universo y que da origen a nuevas formas. Entonces vemos así que los mundos materiales que nosotros percibimos en el universo y vemos que hay sin número de nuevos planetas que están siendo descubiertos y principalmente planetas con muchas características similares a la Tierra, algún día perecerán, o sea, algún día dejarán de existir porque ya sus movimientos, la energía que los mantiene, se agotará y sobrevendrá la desintegración de toda la materia que lo constituye, pasando a formar parte de este polvo cósmico, polvo estelar, que luego, pasado ciertas épocas, ciertas eras y bajo ciertas condiciones establecidas por las leyes divinas, volverán a formar parte, condensándose a formar nuevos mundos, parte de nuevos sistemas solares. Entonces vemos que todos los mundos están habitados. Todos los mundos están eh, habitados por seres espirituales, ya sean encarnados o desencarnados. En la pregunta 55 del libro de los espíritus, Allan Kardec cuestiona a las entidades superiores de que si todos los mundos están habitados. Y ellos responden, los espíritus superiores responden que sí, que todos los mundos están ¿qué? Habitados. Ya sea por estos espíritus encarnados, como nosotros, que nos encontramos aquí en la Tierra, o espíritus desencarnados habitando en las zonas espirituales de esos planetas. Lo que hay que tener claro también es de que existen formas de vida en el universo que desconocemos. Existen reinos naturales que desconocemos. Y algo que debemos preguntarnos también es cómo inicia la concepción del mundo por parte del hombre. O sea, cuáles son las nociones que nos formamos inicialmente de nuestra Tierra. La primera noción que los hombres se formaron de la Tierra, del movimiento de los astros y de la constitución del universo, debió basarse en su origen exclusivamente en el testimonio de los sentidos. Entonces vemos que lo primero que nosotros comenzamos a percibir de la creación, de la Tierra, de nuestro planeta, de la naturaleza que nos rodea, nace de nuestros sentidos. Entonces vemos que puesto que ignoraban las leyes más elementales de la física y de la fuerza de la naturaleza, al no disponer más que de una visión limitada como medio de observación, solo podían juzgar por las apariencias. Las estrellas, cuya naturaleza no sospechaban, eran simples puntos luminosos de mayor o menor volumen, fijas en la bóveda como lámparas suspendidas, dispuestas sobre una única superficie. Entonces el hombre percibía las estrellas en el firmamento y las caracterizaba como puntos luminosos fijos. Y todo eso a raíz de que en la antigüedad no se tenía muy clara lo que eran las leyes, que se fueron desarrollando mucho tiempo después, hacia mediados del siglo XVI, XVII, siglo XVIII, XIX, que se dieron muchos avances en esta área de la física. Entonces vemos así como Galilei con sus estudios estableció las primeras matemáticas y modelos que intentaban describir el universo, el movimiento de los astros, y a través de todos estos estudios Galileo se dio cuenta de que la Tierra no era el centro del universo, que era una concepción que se tenía en ese entonces, que llevaba muchos siglos, ¿no? Muchos siglos. Él concibió de que a través de sus cálculos, de sus estudios y análisis, de que la Tierra no era el centro del universo, y comenzó a darse cuenta de que ciertos planetas tenían a su alrededor otros astros, que son las lunas. Se dio cuenta de que la Tierra giraba alrededor del Sol, porque es algo muy curioso. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y vemos el recorrido que hace el Sol, vemos que da la impresión de que la Tierra estuviera fija y quien se está moviendo es el Sol. Pero ese es un engaño que sufren nuestros sentidos, y el hombre en la antigüedad tenía esa ilusión
Más, ya sabemos por los estudios de la astrofísica, sabemos que es al contrario, es la Tierra que está sufriendo un proceso de rotación sobre su propio eje, unido a un proceso de traslación que da todos estos fenómenos de día y noche y lo que nosotros conocemos como el periodo de un año, ¿no? Es no más que la traslación del planeta Tierra alrededor del Sol. Entonces, esto lo vivían los antiguos y veían que la formación de las nubes por efecto de la evaporación de las aguas de la Tierra tampoco se conocían. O sea, las nubes eran un misterio, o sea, cómo se producían las nubes. Ya sabemos que es a raíz de la evaporación del agua. La ignorancia total del conjunto del universo y de las leyes que lo rigen, de la naturaleza, la constitución y el destino de los astros, que por otra parte parecían tan pequeños en comparación con la Tierra, llevó inevitablemente a que ésta fuese considerada como el elemento principal, el objetivo único de la creación. Entonces, desde nuestro punto de vista, en la antigüedad, la Tierra era el centro porque los otros astros se parecían fijos, eran pequeños, diminutos, y parecieran que estuvieran en cierta manera girando alrededor de la Tierra, pero no era así. Gracias a los estudios de Galileo, gracias también a los estudios que realizó Isaac Newton, un siglo después, vemos que la realidad ha sufrido una transformación ante nuestros propios sentidos gracias al estudio de las leyes físicas que rigen todo lo que conocemos. Muy bien, Hugo, así es, como muy bien lo has explicado. Y entender todo este conjunto a través de las experiencias de los hombres y de espíritus que han reencarnado, que han venido a traernos todas estas informaciones porque se necesitaban para la evolución misma de nuestro planeta. Y ante esto, siempre se nos ha preguntado, bueno, ¿y cómo fue en la creación primera? Porque la ciencia nos explica mucho al detalle al respecto de esto, pero qué luces nos da eh, la doctrina espírita alrededor de esto. Y entonces, ese el comienzo absoluto de las cosas, debemos remontarlas a Dios. Las sucesivas apariciones de esas cosas en el dominio de la existencia constituyen el orden de la creación perpetua. Entonces, por más que las investigaciones de la ciencia que han sido importantes eh, para la evolución de la ciencia y la tecnología en nuestro mundo, eh, por último, van a llegar a Dios para poder comprender la creación universal. Entender que la materia cósmica primitiva contenía los elementos primordiales, pero que estaba dirigida por Dios, fluídicos, vitales, de todos los universos que se despliegan en su magnificencia en la eternidad. Se trata de la madre fecunda de todas las cosas, el primer antepasado y sobre todo eh, la eterna generadora. Tenemos que conducirnos hacia Dios como la clave, como ese eslabón que no encuentra la ciencia, pero, pero más porque están pensando en el Dios religioso que se construyó. Esa sustancia de donde provienen las esferas siderales y todos los cuerpos no ha desaparecido. Ese poder no ha muerto, pues todavía genera sin cesar nuevas creaciones e incesantemente recibe reconstituidos los principios de los mundos que se borran del libro eterno, como nos lo manifiestan los espíritus. Es decir, que ahí podemos encontrar la respuesta a todo este proceso de generación y que constantemente la ciencia ha entendido que el universo no es algo estático. La ciencia ha demostrado de que está en constante expansión y de que cada vez las revelaciones son de nuevas constelaciones que aparecen en el universo. Eh, Hablando de ese fluido penetra los cuerpos como un inmenso océano, es decir, que nosotros ahora mismo estamos imbuidos en él. Y en él reside algo bien importante de que Hugo nos habló hace un instante, que es el principio vital, el cual da origen a la vida de los seres y las perpetúa en cada mundo de conformidad con las condiciones y principios en estado latente que se conservan adormecidos, allí esperando el momento preciso cuando un ser los reclama.
toda criatura mineral, vegetal, animal o cualquier ser eh, está provisto de este principio y es lo que permite formar los diferentes reinos que nosotros conocemos en la naturaleza, de cuya existencia ni siquiera sospechamos, porque se están formando diferentes seres y que a través de los estudios, la ciencia nos ha ido demostrando su presencia entre nosotros. Es muy importante, oyentes de este programa de Luces para el Alma, que nos convenzamos de que la noción de que la materia cósmica primitiva se hallaba recubierta no solo de las leyes que garantizan la estabilidad de los mundos, sino también del principio vital universal que forma generaciones espontáneas en cada mundo, a medida que se presentan las condiciones de la existencia sucesiva de los seres. Y cuando se da la hora de la aparición de los hijos de la vida durante el periodo creador. Y entonces es a través de este fluido que se manifiesta entonces la vida y que no tiene nada de relación con la inteligencia. Así se lleva a cabo la creación universal. Es pues correcto que se diga que dado que las operaciones de la naturaleza son la expresión de la voluntad de Dios, Dios ha creado siempre, crea incesantemente y nunca deja de crear, porque Él lo dirige, ¿no? El hombre podrá encontrar las causas de situaciones muy específicas de la vida que dan origen a la vida y a los elementos de la naturaleza, pero remontándose a sus causas primeras, hay que entender que siempre encontrará a Dios. Entonces, y es por eso que podemos encontrarnos de que en todo este conjunto de mundos diseminados por el espacio, hay vida, hay mundos que están habitados, ¿cierto, Hugo? ¿Qué nos dice la doctrina espírita de esto? Es interesante traer a colación todas las investigaciones actuales. Vemos que inicialmente se creía que el universo, hace unos años, se creía que el universo constaba de cerca de 100.000 millones de galaxias, de todo lo que vemos. Pero estudios recientes han llegado a la conclusión de que ese dato simplemente representaba un 10% de lo que se está percibiendo y de que existen alrededor de 10 a 20 veces más este dato de la existencia de galaxias, o sea, cerca de 1 millón de galaxias en el universo observable. Es decir, un número astronómico comparado con lo que se concebía hace unos años. O sea, lo que nosotros teníamos, la concepción que teníamos de la cantidad de galaxias era realmente el 10% de lo que teníamos concebido. Entonces vemos así de que existen en el universo esta cantidad de galaxias que están conformadas por cerca de 100.000 a 200.000 millones de soles cada una. Y estos soles se hacen acompañar por lo general de planetas. Entonces vemos, si multiplicamos todas estas cantidades, vemos que hay un número grandísimo y vasto de planetas, los cuales están, ¿qué? Habitados. Entonces vemos que el universo está poblado de espíritus, porque cada planeta, ya nos lo dijo los espíritus en la pregunta 55 del libro base de nosotros, que es el libro de los espíritus, que todos los mundos están habitados. Es decir, en el universo encontramos una cantidad inmensa de espíritus. Entonces la doctrina espírita también nos viene a explicar lo que nos dijo nuestro querido Maestro Jesús, cuando dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los espíritus, de acuerdo a su evolución, ocupan los distintos planetas creados por Dios, dejando así clara la majestuosidad del Creador, quien no ha creado nada sin un propósito. Es decir, todo en el universo tiene un propósito. Los planetas que nos parecen deshabitados o no muestran señales de vida es porque quizás la vida está en dimensiones o está constituido de una materia que quizás no podemos percibir. Entonces vemos que nuestra Vía Láctea consta de cerca de 100.000 millones de estrellas o soles que ocupan no menos que un centenar de trillones de millones de lenguas de kilómetros, ¿no? de extensión. Eso es una distancia bastante inmensa que no cabe en nuestras mentes.
Entonces vemos que así podemos nosotros transportarnos desde nuestra galaxia hacia, con la mente hacia otras galaxias, y vemos que el infinito va tomando en nuestras mentes. Entonces vemos que la Vía Láctea es un vasto campo de ¿qué? De evolución para el espíritu, donde nosotros venimos que a evolucionar. Y vemos que en el universo, nos dicen los espíritus, en el universo existen diferentes categorías de mundos habitados. Entonces encontramos mundos primitivos, que son mundos en formación, donde el espíritu vive sus primeras encarnaciones, reencarnaciones, sus primeras experiencias evolutivas. Y encontramos también, luego de esta fase de mundo primitivo, encontramos los mundos de prueba y expiación, que son mundos como la Tierra, donde hay dolores, donde hay pruebas duras, donde hay sufrimientos, donde el mal todavía domina en la especie humana, donde el hombre todavía no comprende la naturaleza espiritual de su existencia y se deja dominar por las pasiones, por los vicios, y vive que las consecuencias de sus errores. Entonces, por eso surge la expiación, ¿no? Y la expiación no es más que el dolor que le hemos dejado a otro, lo experimentamos en nosotros mismos a través de la reencarnación, que son los dolores que vemos en los seres que nacen discapacitados, con problemáticas, con retardos mentales, con problemas. Son las situaciones de la vida que por mucha previsión que tengamos, sufrimos dolores. No es más que eso, una expiación, un rescate del pasado. También encontramos luego de los mundos de prueba y expiación, encontramos los mundos de regeneración. Son mundos donde ya el bien comienza a ganarle partida al mal. En estos mundos ya el hombre está luchando por una transformación moral, está poniendo en práctica los valores cristianos dejados por nuestro Maestro Jesús, y vemos que ya en estos mundos el amor eh, tiende a gobernar los corazones, pero aún el mal tiene campo en la conciencia, en la mente de los seres encarnados en estos mundos, para luego a través de este proceso seguir a los mundos felices, mundos dichosos, donde el bien ya le gana al mal. En estos mundos los espíritus son felices por el bien que hacen, por el bien que realizan. Se vive la fraternidad, el amor, el respeto, se vive la caridad, a ejemplo de la caridad cristiana que nos legó el Maestro Jesús. Y luego surgen los mundos celestes o divinos, que son mundos habitados por los espíritus puros, espíritus que han alcanzado el grado máximo de perfección, que lograron a través de muchas existencias, después de haber pasado por toda esta serie de mundos, donde desarrollaron toda su espiritualidad, desarrollaron todas sus potencialidades, dejando atrás todas las impurezas que cargaban, que nacen de los defectos, de las pasiones, de los vicios, que vienen como herencia de las fases anteriores de la evolución. Entonces queda claro de que el universo es vasto, es un campo de progreso infinito para el espíritu. Entonces vemos que la formación de los formación inicial de los seres vivos es un punto importante a tratar en el día de hoy para ir así ya concluyendo con este tema de hoy, que es muy interesante. Así es, Hugo, entender todos estos principios que hemos estado tratando en el día de hoy nos dan a entender eh, lo importante de las luces que brinda la doctrina espírita, eh, la aparición de los seres vivos, la formación de los mundos, y que todo esto se remonta a Dios, ¿no? Entender que somos inmortales, que venimos en un viaje de progreso a través de milenarias experiencias que vamos viviendo, y que la humanidad se encuentra en una fase importante para la construcción del progreso, el progreso que se debe vivir, se debe sentir en todo instante. Estos conceptos nos deben llevar, porque vistos desde una manera plana, desde un simple conocimiento, no se traducen en transformación para el ser. Es ver de que estamos, estos conceptos, anidarlos con la esperanza, con las claridades, hacia que estamos construyendo la paz, la perfección, la plenitud, a través de las experiencias que Dios nos permite en los diferentes mundos. Hoy estamos aquí en la tierra, pero nuestra casa es el universo, donde podemos encontrar
todos los recursos que nos provee Dios para nuestra evolución, para nuestro progreso. No podemos desdeñar todas estas oportunidades, entenderlas como la oportunidad que tenemos para progresar, para trascender, para mejorar. Es lo que hemos querido traer en este día, en su programa Luces para el Alma, para entender nuestra formación, la construcción del mundo, de los diferentes mundos, de la importancia que juega Dios, no como el ser eh, mitológico e incluso religioso que se difundió en el pasado, sino como el Padre que crea todos los recursos para que sus hijos progresen, que somos nosotros. Hoy, a todos los que nos han escuchado, les agradecemos. A todos los que nos escucharán en diferido también, les agradecemos toda la permanencia y agradecemos que nos estén siguiendo y nos sigan con nuevas programas que traeremos desde la óptica espírita para iluminar el alma. A todos ustedes, muchas bendiciones, que Dios los ilumine y un inmenso abrazo a todos los que nos siguen. Hasta una próxima oportunidad.